Gloria a Dios. ¿Cuántos están gozosos de estar aquí en este día? En la casa de Dios, donde dice que es mejor estar un día, ¿verdad?, que 1000 fuera de su presencia. Y hoy estamos aquí, así que cuente este día como si fuera 1000 días, amén. Porque hoy te vas a llevar una bendición muy grande de este lugar, porque la presencia de Dios va a descender sobre nosotros hoy. Y Dios nos va a hablar y nos va a restaurar y nos va a llenar de su presencia y de su fuerza para comenzar esta semana en la gloria del Señor. Vamos a ponernos en pie, vamos a leer el Salmo 3, no sé si lo podemos poner aquí, que es el Salmo de David cuando huía de su hijo Absalón. Y dice, oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Amén. ¿Cuántos dicen sobre su pueblo sea su bendición? Dale un aplauso al Señor por este salmo tan lindo que proclama que Él es nuestro Dios. Que cuando clamamos a Él, Él nos responde. Él no está sordo, Él no está ciego, Él está mirando. Dice que ni un pelo de nuestra cabeza se cae sin que Dios lo sepa. Aquellos que se le cae bastante el pelo, como a mí, que se me caen cientos diarios, ni uno de ellos deja de ser importante para Dios. Todos son importantes. Dios está mirando, hermano, que tus pelos están cayendo, que tus enemigos están frente a ti, que tus problemas están llegando todos los días contra ti. Pero dice que Él es escudo alrededor de ti y Él es tu gloria y quien levanta tu cabeza. Amén. Son muchas las batallas que tenemos todos los días, pero Jehová levanta nuestra cabeza y al final del día nuestra es la victoria, porque es Dios quien nos da la victoria y quien escucha a sus hijos desde su monte santo. ¿Cuántos quieren alabar al Rey de Reyes en este día? Ese Dios de poder, de victoria. Gracias te damos, Jesús, en este día. Adoramos tu presencia. Te damos toda gloria y toda honra en adoración. Declaramos que tú eres el Rey, que tú escuchas a tu pueblo y envías bendición desde tu monte santo. Dice, la bendición sea para tu pueblo. La bendición sea para tus hijos en este día, Jesús. Te adoramos, te exaltamos. Espíritu Santo, llena este lugar. Quebranta, Jesús, los corazones. Mira, Señor, fortalece a aquellos que están débiles, que están caídos, que están necesitados. Aquellos que tienen problemas en sus hogares, Señor. Aquellos que están enfrentándose todos los días a gigantes, Señor. A enemigos, a adversarios. Aquellos que están buscando cómo derribarnos todos los días, Señor. Pero tú, Señor, haces escudo alrededor de nosotros. Eres mi gloria y quien levanta mi cabeza todos los días. Y aunque las cosas no sean fáciles, sé que la victoria es tuya, Señor. Y al final podemos gozarnos y regocijarnos en ti. Porque tú has herido, Señor, a nuestros enemigos. Y nos has dado de disfrutar la victoria. Nos has dado la oportunidad para poder sentarnos a la mesa y disfrutar contigo. Y decir que tú eres mi Dios. Que en ti, Señor, confiamos y podemos seguir adelante y podemos dormir y despertar porque eres tú quien nos sustentas todos los días de nuestra vida. Te adoramos, Jesús, en este día. Fortalece a tu pueblo. Aleluya. Dale una adoración en este día. ¿Por qué no levantas tus manos allí? Dile, tú eres el único digno, Jesús. Es el mundo en quebranto, y más densas las tinieblas. No es, pero sabes que
alcanzarías ver lo nuevo que Él hará. Así es. Está la creación gimiendo, los hay, nueva creación viniendo, lo es, y la gloria del Señor entre nosotros morará. Así es, sería bueno esa promesa recordar. Así es. Di conmigo. Será alguno digno, alguno perfecto, alguno que pueda el libro abrir y desatar los sellos. El león de Judá, que a la muerte venció, la raíz de David, el Cordero de Dios, mi rescate pagó. Él es digno, Él es digno de la gloria, el honor y la bendición. Él es digno, este es. Él es. En verdad nos ama el Padre, verdad, y su espíritu se mueve. Así es. Y Jesús nuestro Mesías por supremo gobernará. Así es. El Señor entre nosotros morará. Así es. Será alguno digno, alguno perfecto, alguno que pueda el libro abrir y desatar los sellos. El león de Judá, y a la muerte venció, la raíz de David, el Cordero de Dios, mi rescate pagó. Cada etnia y tribu, cada lengua y nación, un real sacerdocio reinando con Cristo en la nueva nación. Él es digno, Él es digno de la gloria, el honor y la bendición. Él es digno, Él es digno, Él es digno, es Él. Él es digno, 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 Él es. Tú eres digno, tú eres digno, Él es. Él es digno, Él es. ¿Cuántos creen que Él es digno? De la gloria, el honor y la bendición. Tú eres digno, Jesús. Tú eres digno, Jesús. Gracias por tu presencia, gracias por tus maravillas. Si pudiera contar tus maravillas, Señor, las que veo todos los días que haces en nuestras vidas, Señor, no podríamos, no alcanzarían los números ni los libros, Dios, porque hemos visto cómo haces cosas todos los días en cada uno de nosotros. Te vemos obrar, te vemos
llegar allí, Señor, justo a tiempo, nunca tarde. Te adoramos. Te hemos visto obrar tus maravillas, infinito es tu poder. Lo que has hecho ya, aún más grande, lo volverás a hacer. No hay muros que no puedas romper, montañas remover, todo es posible en ti. No hay
¿Cuántos declaran amén? Aleluya, te adoramos, Señor. No hay alma que no pueda salvar. No hay caído que Él no pueda levantar. Él siempre tiene una solución para tus problemas, para tus dificultades. Él es Dios y todo lo puede. Y Él obrará en ti sus maravillas. Aleluya. Te adoramos. Te exaltamos. Tú estás aquí, Señor.
Gracias por estar aquí en la casa del Señor. Amén. Amén. Bueno, tenemos los anuncios, hermanos. Tenemos los estudios bíblicos que estamos haciendo en Zoom con el hermano Noel a las 8:15. Zoom 8:15, ¿verdad? Todos los hermanos en Zoom. Y entonces, Movie Night, octubre 31. Por favor, contactar a la hermana Gretchen. Todos los muchachos van a tener un cine debate, una noche de debate. Van a ver una movie, ¿verdad? El 31 de octubre es un día muy importante para mi vida, porque mi suegra cumple años ese día, así que spooky. Yo no tengo problema por el Halloween, sino por el día de la suegra. Para mí el 31 de octubre es el día de la suegra. Amén. Y bueno, los domingos estamos teniendo el servicio aquí en la iglesia, ¿verdad? A las 12:30, y también estamos en YouTube y en Facebook a las 11:15 para los hermanos que no pueden llegar hasta acá. Amén. Bien, todos vamos a entrar en la palabra y vamos a buscar en nuestras Biblias en el capítulo de Hebreos, que ya leímos el domingo pasado, pero quiero retocar el capítulo de Hebreos, el versículo 10 y 13, que nada más que lo mencionamos el domingo pasado, pero quiero que lo veamos porque estamos en un tiempo, estamos en el mundo, ¿verdad? Y en el mundo estamos teniendo unos tiempos difíciles. Estamos viviendo ataques y tiempos bien difíciles, inclusive más para la iglesia que para nada. En mi opinión, los momentos que estamos viviendo, como decíamos en la introducción el domingo pasado, yo les decía que estamos viviendo en tiempos proféticos. ¿Cuántos creen que estamos viviendo en tiempos proféticos? Estamos viviendo en tiempos proféticos porque yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero como que los tiempos se están acelerando, ¿verdad? Y de verdad estamos viviendo, y el pastor siempre dice que no hay que leer tanto el periódico, hay que leer un poco la Biblia, hay que leer más la Biblia, porque la Biblia te va dando las noticias de lo que está sucediendo constantemente en el mundo. Y hay dos partes en que la iglesia está siendo atacada. La iglesia está siendo atacada, ¿verdad? En estos momentos desde afuera. Están siendo atacadas porque dentro de poco va a ser ilegal lo que nosotros hacemos. Yo le voy a estar diciendo esto, hermano, porque es verdad. El mundo se está moviendo hacia un terreno en el que lo que nosotros predicamos va a ser algo que llaman ellos en inglés hate speech. Nosotros lo que predicamos, el evangelio, estamos llegando a un punto en el que, si usted se da cuenta, está bien reunirse, todo el mundo se está reuniendo, la gente está yendo a restaurantes, esta gente está yendo se manifiestan, el movimiento de Black Lives Matter, hacen, ¿verdad? Hacen todo tipo de concentraciones de personas, pero está mal reunirse en la iglesia. En algunos estados no están dejando reunirse en la iglesia. Le damos gracias a Dios por el estado de la Florida que nos deja, ¿verdad? Y no está mal, hermano. Si usted quiere ver el servicio online y en este tiempo de coronavirus quiere cuidarse, no hay problema. Pero el que quiera venir tiene derecho a venir. Hay estados que están decretando ilegal reunirse en las iglesias, aunque sean iglesias pequeñas. Entonces estamos viviendo en estos últimos tiempos porque la iglesia está siendo atacada desde afuera, pero también está siendo atacada desde adentro. La iglesia está siendo atacada desde adentro. Y yo quiero que veamos un poquito de historia, porque ahora el octubre 31 se cumple la reforma, hermano. El día de la reforma. ¿Y qué cosa es ese día de la reforma? Si yo le pregunto a ustedes, muchos no saben. El día en que Martin Luther, no King, el de Estados Unidos, no Martin Luther King, sino Martín Lutero, ¿ok? El día 31 de octubre puso las 95 tesis, ¿verdad? En Gutenberg. Y marcó el tiempo en el que la iglesia fue reformada. Porque la iglesia en el Antiguo Testamento fue atacada. Y la iglesia desde su nacimiento fue atacada. Y el evangelio llegó a nosotros porque empezaron a atacar. Y uno de los que atacaba a la iglesia, Pablo, ¿verdad? Fue el pilar, el que el Señor llevó el evangelio. Un atacador de la iglesia se encontró con Jesús. Y el 70% de lo que tenemos en las escrituras del Nuevo Testamento fue escrito por Pablo, por revelación divina. Él mismo dijo que por revelación divina el Señor le había dado. Y él se opuso inclusive a los apóstoles.
en algunas ocasiones. Y este evangelio que tenemos aquí en Hebreos 8:10 dice: por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Dice: pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos serán a mí por pueblo. Siguiente verso, el 11. Y ninguno enseñará a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque dice: porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Amén, hermano. Hermano, el punto fundamental de la reforma que sucedió, la reforma, viene en un marco histórico. Y en el marco histórico existía la Iglesia Universal. La iglesia, como en el año 300, había sido perseguida, pero de repente el emperador de Roma, el imperio más grande, declaró a la iglesia religión de Estado, ¿verdad? Y después que declaró la religión de Estado, le dijo a todo el mundo: tienen que ser cristianos. Y ustedes saben bien que no es así. Que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué cosa es sin fe? Imposible alcanzar a Dios. Y se creó a partir de ese año más o menos la Iglesia Universal. La Iglesia Universal, que la conocemos como la Iglesia Católica de hoy en día, era la iglesia predominante en Europa, ¿verdad? Y era la religión, se declaró como la religión de Estado en ese momento. Y la iglesia empezó a coger un poder que era más poderoso que los estados. Para que tengan una idea, la tercera parte de todas las tierras en Europa pertenecían a la Iglesia Católica. El Papa tenía más poder que los reyes. Los papas eran los que podían decir si el rey era confirmado o no era confirmado. Entonces comenzó la iglesia desde adentro, y es lo que quería llegar, el ataque de la iglesia desde adentro. La iglesia empezó a tomar un rol que no tiene, que no debe tener. Empezó a tomar un rol mundano. De primero, no leían las escrituras, cuando está claro que la palabra es lo fundamental, la Biblia. Y ellos no leían las escrituras. Las escrituras solo lo leían los sacerdotes y era en latín. Y entonces había que tener un intermediario que te tradujera las escrituras. Si vemos un poco de historia, vemos no había todavía hasta el siglo XV no comienza la imprenta a funcionar, no descubren, no inventan la imprenta. Y como que se armó la tormenta perfecta. Este monje, Martín Lutero, él estaba estudiando para abogado. Pero de repente un día caminando en una tormenta le cayó un rayo y él se puso tan nervioso porque él tenía un problema interno y era que él no podía alcanzar, él se sentía pecador. Él se sentía pecador y entonces ese día decidió que iba a ser un monje, que iba a ser un sacerdote. Y comienza a estudiar y se hace profesor inclusive de la universidad. Pero él comienza a leer las escrituras y leyendo Gálatas y Efesios. Y en Efesios se da cuenta y leyendo Gálatas que era por gracia. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Dice: no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Él descubrió que la salvación era por fe leyendo las escrituras. Él volviendo a las escrituras, vio eso. Y entonces cuando hizo una visita a Roma se dio cuenta cuánta inmundicia. Y en el mensaje que está poniendo Noel, que está saliendo hoy online, se ve, ¿verdad? Cómo la iglesia tenía tanta inmundicia, cómo la inmundicia la hay afuera, pero también hay veces que la arropan y la traen para la iglesia. Y la iglesia estaba vendiendo en ese momento, comenzaron lo que le puso en el decir de nosotros, la tapa al pomo, fue que comenzaron a vender indulgencias. Ustedes han visto la Basílica de San Pedro en Roma, ¿verdad? No se había construido, pero para ese año, para el 1517, estaban recogiendo los fondos para construir. Y comenzaron a vender las indulgencias. ¿Qué cosas eran las indulgencias? ¿Alguien sabe?
el perdón de los pecados por un certificado. Por un certificado. Hermano, pero yo le estoy hablando de esto porque la historia se vuelve a repetir. Las historias se vuelven a repetir y hoy si tú entras a YouTube y ves unas cuantas iglesias, hay unas cuantas iglesias que te están vendiendo indulgencia, que piensan que si tú mandas tu dinero, que si tú mandas tu diezmo, el Señor te va a bendecir y el Señor te va a dar tu mejor vida ahora y te van y toda la prosperidad. Y si hay algo que no te está saliendo bien es porque no le estás sembrando en la iglesia de ellos, porque no estás sembrando en el lugar de ellos, ¿verdad? Es otra venta de indulgencias. Y en el año 1517, cuando la iglesia evangélica, lo que somos nosotros hoy, comenzó y se dio cuenta con Martín Lutero, el movimiento fue un movimiento no solamente espiritual, fue un movimiento político. Europa completamente se revolucionó, hermanos, porque él puso las 95 tesis en Wittenberg en agosto 31 de 1500. Bueno, ahí dice 27, pero debe ser 17, 1517. Hermanos, y cuando Martín Lutero puso esas tesis, la iglesia enseguida empezó a que él tenía que retractarse de eso. Pero él dijo que la salvación, y se dio cuenta del sacerdocio de cada uno de nosotros, que podemos ser salvos, ¿verdad? Nosotros podemos ser salvos solamente a través de ¿qué? De la muerte y la resurrección de Jesús. Porque por gracia soy salvo. ¿Por qué? Por fe, no por obra, haciendo sacrificios. No, ya el Señor hizo el sacrificio por todos nosotros. Y cuando él puso estas tesis, entonces se dio cuenta, hermanos, de que era el momento de moverse. Él no quería separar a la iglesia, él quería que el movimiento viniera dentro de la iglesia y descubrieran, ¿verdad? Y que descubrieran las escrituras. Y tradujo la Biblia al alemán común. Y comenzaron entonces a repartirse Biblia por todos los lados. Y todo el mundo comenzó a leer las escrituras. Y cuando empezaron a leer las escrituras, ¿qué se dieron cuenta? Dice, lo que me estaban diciendo en la iglesia no es lo que está en la Biblia. Lo que me estaban diciendo aquí no es lo que está en la Biblia. ¿Por qué? Porque hermano, se dio cuenta de que la palabra de Dios es la única que puede transformarnos, es la que puede hacer la transformación en nosotros. En esa reforma se hicieron 5 solas, que son la base de nosotros. La base de nosotros como iglesia evangélica, hermano, como la iglesia de Jesucristo, que va a las escrituras, declaró 5 solas, que son sola Scripture, sola fe, sola gracia, solo Cristo y solo de la gloria. ¿Ok? Si vemos estas 5 solas, y yo quiero que nosotros volvamos a esto, hermanos, porque tenemos que volver, ¿verdad? Tenemos que volver a las escrituras y declararnos solamente la escritura. Solo la escritura. La autoridad de fe no es una revelación que tuvo uno de estos profetas que tú oyes hoy en día, que están en jet privado y que le dice, el Señor me dijo, y que le dijera a ustedes. No. Déjame decirles algo. La profecía de hoy en día no viene por un hombre, viene solo a través de la palabra de Dios. Y si el profeta no lo llevas a la palabra de Dios, lo que está diciendo es mentira y es un falso profeta. Así que todo lo que usted lea, hermano, todo lo que usted vea, si no está con las escrituras, de acuerdo con las escrituras, hermano, es un falso profeta. Y estamos llenos de falsos profetas en la iglesia hoy en día. Solo la escritura, solo la palabra de Dios, esa es la máxima y la última y la única autoridad que nosotros tenemos como creyentes. Dice que ni alguno se atreva ni a añadir ni quitar. Hay veces que yo oigo a esta gente que están hablando y digo, esta gente no están leyendo la escritura, no tienen temor de Dios, diciendo barbaridades. Hermanos, tenemos que ir a las escrituras, solo la escritura. Pero no solamente eso, solo por fe. Estos son 5 verdades fundamentales, 5 verdades fundamentales que tienen que dirigir nuestra vida de fe. Solo fe, no por obras. Si tú vas y haces un sacrificio caminando de rodillas, como gente que caminan de rodillas, y hermano, déjame decirte una cosa, si le das todo lo que tienes en tu banco a la iglesia, no te vas a salvar, ni Dios te va a bendecir por eso. Es al revés. Tú cuando das porque
es de la abundancia de lo que Dios te ha dado, y te das cuenta que las cosas materiales que tenemos no son de nosotros, somos administradores. Y el tiempo de nosotros, que es lo más importante, que es por lo que nos pagan, no nos pagan porque somos buenos, sino por nuestro tiempo, ¿verdad? Se lo dedicamos y nuestro tiempo es de Dios. Y entonces tenemos la capacidad de dar, pero de dar no un 10%, ni un 5%, ni un 3%, sino lo que sea necesario, nuestra propia vida por Jesús. Porque es por fe, nos dimos cuenta que es por gracia sois salvos. Por gracia, es la gracia de Dios, es la abundancia de Dios en nuestros corazones. Y entonces eso nos hace dar, pero dar a aquel que está necesitado, dar a aquel que necesita nuestro apoyo emocional, dar a aquel como el prójimo que estaba tirado y a nuestro propio enemigo, hermano. Solo escritura, solo fe, hermanos, pero también dijo, solo la gracia de Dios. Solo la fe, pero también solo la gracia de Dios puede salvarnos. No hay nada, hermano. No hay nada. Solo escritura, solo fe. A ver, solo gracia. Y vamos también, solo Cristo salva. Solo Cristo salva. Hermano, estamos oyendo sectas, estamos oyendo iglesias que nosotros pensábamos que estaban bien, pensábamos que estaban basadas en la escritura, diciendo que si no vas donde ellos, no eres salvo, que si tú no estás con ellos, no eres salvo, que si tú no estás dando en la iglesia de ellos, no eres salvo. Y yo me quedo asombrado, digo, porque no hay nadie de nosotros, no hay un hombre, no hay un apóstol, no hay un profeta, no hay nadie de nosotros que pueda salvarnos. Dios tuvo que despojarse, dice, teniendo forma de Dios, dice, no escatimó el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo y vino y se hizo como ¿quién? Como uno de nosotros. Porque dice, buscó y no encontró ni a un uno. Y por eso es que cantamos esa canción, solo Él es digno, porque cuando Él llega al trono de Dios, los ángeles dicen que hubo un silencio y todos comenzaron a llorar. Todos comenzaron a llorar porque no se hallaba ni uno bueno. Pero entonces de repente el ángel le dice al apóstol Juan, le dice, no llores, porque el que es digno, el Cordero de Dios, el inmolado, el que se dio en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día, Él es digno. A Él sea la gloria, la honra y el honor por todos los siglos, hermano. La honra, la gloria y el honor. Solo Cristo salva, hermano. Solo Cristo salva. Yo quiero que usted entienda esto del Evangelio. Solo la escritura es la última autoridad. Solo a través de la fe en el Hijo de Dios podemos ser salvos. Solo por su gracia podemos ser salvos. Y solo a través de Cristo, por la resurrección y la muerte de Él, somos salvos hoy en día, hermano. Amén. No solamente eso, sino que solo a Dios sea la gloria. Hermano, solo a Dios. Estas verdades fundamentales que hicieron que la iglesia volviera. Hermanos, cuando fuimos nosotros en la historia, nos atacaron desde afuera. La iglesia lo que hizo fue crecer. Los apóstoles estaban todos en Pentecostés, ahí en Jerusalén. Jesús le había dicho bien claro que tenían que salir de Jerusalén y que había que ir a Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero ellos estaban, imagínense, había descendido sobre ellos por primera vez el Espíritu Santo. Comenzaron allí en Pentecostés a hablar en lengua y estaban todos, vendieron todas sus cosas y vinieron. ¿Cómo estaban viviendo? Unánimes allí. Lindo. Como nosotros aquí, que aquí el evangelio muy bien, aquí todos nos llevamos bien, aquí adentro de la iglesia todo pasa bien. Pero el mismo Dios permitió que viniera la persecución, porque a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y el propósito de Dios se va a hacer contigo, sin ti o a pesar de ti. Escúchame, el propósito de Dios en este mundo se va a realizar contigo o sin ti o a pesar de ti, no importa. El propósito de Dios se va a cumplir, hermano. Hermanos, y comenzó una persecución y comenzaron entonces a tener que huir. Estas personas se atrevieron a compartir el evangelio con otros, pudiéndole costarle la vida. Hermanos, si el que a ellos le predicaba, si ellos predicaban el evangelio y los denunciaban,
los llevaban al circo romano. Lo menos que le iba a costar era la cárcel. En los primeros 300 años de la iglesia así fue. Y sin embargo la iglesia se esparció por todo el mundo. Cuando la persecución es de afuera, hermano, el Señor usa eso. Y a pesar de la persecución, el Señor nos da entonces una valentía. Dice que no tengamos miedo. Dice, porque yo iba a poner en ustedes que mi Espíritu Santo, y íbamos a hablar lo que el Espíritu nos mostrara. Hermano, esa persecución de afuera no nos destruyó. Lo que sí destruyó la iglesia por mucho tiempo fue la persecución de adentro. Fue el pecado de adentro de la iglesia. Hermanos, y nosotros en estos tiempos estamos viendo la iglesia en los Estados Unidos cayendo en apostasía, haciendo cosas terribles, vendiendo el evangelio por dinero para ellos hacerse ricos, hermano. Para ellos tener jet privado, para ellos vivir su mejor vida ahora. Claro, su mejor vida la van a vivir ahora. En la próxima yo no sé cómo le va a ir cuando tengan que presentarse delante de la presencia de Dios. Así que mejor que vivan su mejor vida ahora. Es mejor que la vivan ahora. Hermanos, nosotros tenemos que entender que la persecución de adentro, ¿verdad?, cuando de dentro de la iglesia hace más daño que la de afuera. Y es tiempo que nosotros digamos, ¿verdad?, y volvamos a las Escrituras y volvamos a lo que Dios tiene para nosotros. Y solo a través de estudiar un poco la historia y estudiar las Escrituras nos damos cuenta que tenemos que partir de estos 5 puntos que hizo que la iglesia, y que se celebra ahora en octubre 31, cambiara y se transformara y viniera un avivamiento. Y el evangelio llegó por estas personas. Salieron corriendo de Europa porque empezaron a perseguirlos en Europa, porque ellos tenían este evangelio que solo Escritura, solo fe, solo la gracia de Dios, solo Cristo y solo a Dios sea la gloria. Ellos comenzaron a reformar y fueron perseguidos y vinieron hasta América. Y desde aquí, desde los Estados Unidos de Norteamérica, ellos llevaron el evangelio a toda América Latina. Y nosotros hemos conocido porque esas personas habían sido perseguidas, ¿verdad? Porque esas personas habían alcanzado el conocimiento a través de las Escrituras. Es tiempo que nosotros, hermanos, entendamos que la palabra de Dios, ¿verdad?, la fe en el Hijo de Dios, la gracia de Jesús a través de Cristo, por la gloria de Dios, ¿verdad?, es la que nos puede llevar a la salvación. Hermanos, y quiero terminar este tiempo en esta mañana invitándole a que volvamos a las Escrituras, a que volvamos a tener una relación con el Hijo de Dios, a que no permitamos, hermanos, que la inmundicia de afuera ni la inmundicia de adentro toque nuestras vidas, sino que nos pongamos el escudo de la fe, nos aprestemos con la palabra de Dios, con la espada de Dios, y salgamos allá afuera a hablar de este evangelio. Es tiempo que nosotros, hermanos, Dios no nos ha mandado solamente a decirle a las personas el evangelio. Nos mandó ¿a qué? A ser discípulos. La única manera que podamos hacer discípulos es a través de estas 5 verdades, haciéndose en nosotros una realidad. Y que con nuestro testimonio, hermanos, podamos impartirle al mundo. Con nuestro testimonio, impartirle al mundo estas verdades del evangelio. Hermanos, es tiempo que nosotros comencemos a ir a este mundo a hacer discípulos. Hermanos, pero para ser discípulos tenemos que vivir como un discípulo. Siempre cuando yo estudié en el seminario me decían, mira, las palabras son muy lindas, ¿verdad? Las palabras conmueven, que digan las personas. Las palabras, ¿verdad? Cuando tú oyes un speech de esos grandes oradores, ¿verdad? Te sientes. Pero el ejemplo, hermano, cuando tú das el ejemplo en tu trabajo, cuando tú das el ejemplo en tu hogar, cuando tú das tu ejemplo a tus hijos, cuando tú das el ejemplo a tu esposa, cuando tú das el ejemplo en todo lugar, hermano, eso arrastra, eso hace que las demás personas quieran decir, vean acá, ¿qué es lo que tú tienes que yo no tengo? ¿Qué es lo que tú tienes que yo no tengo?
Hermano, es la manera que tenemos que ir afuera de este mundo que está difícil. Pero nosotros, hermanos, hemos decidido seguir a Cristo. ¿Cuántos han decidido seguir a Cristo? Hermanos, yo quisiera que todos repitiéramos en esta mañana estas 5 verdades, estas 5 solas, 5 verdades que tienen que dirigir nuestra vida.